disculpen que hable en este tono, ¿no? Que poco académico, bastante efusivo, que tiene que ver con lo que a uno le gusta esto, ¿no? Y Perón se va a hacer esa visita donde arregló que los ferrocarriles, se trajo los ferrocarriles, se quedó con los ferrocarriles. ¿Se acuerdan de esa historia conocida por todos? Claro, pero no habló solo de los ferrocarriles. Porque los ingleses, es decir, los muchachos del Reino Unido, se habían quedado con... Ellos seguían enfrentados con Estados Unidos porque en la reunión de Bretton Woods, es decir, donde se acordó y se firmó, ellos habían mandado a Keynes, su principal negociador, que dijo, bueno, el mundo lo tendríamos que armar así, y los otros dijeron, mira, trajimos este papelito, firma acá. ¿Cómo firma acá si nosotros somos ganadores? Cuando decís nosotros me parece que sobra gente, le dije, ¿no? Firma acá. Y armaron el Bretton Woods, es decir, armaron el mundo occidental a partir del Fondo Monetario Internacional de ellos, el Banco Mundial de ellos, a partir del Banco de Reconstrucción de ellos, es decir, y a partir del dólar. Dice, ¿cuál va a ser la moneda mundial? El dólar. El que impone la moneda impuso la dominación, ¿no? Porque por el solo hecho de que la moneda sea tuya, con la que se mueve la economía, vos te estás quedando con el 10% del señorías que le llaman, ¿no? En realidad es el 9.6, pero decir 9.6 queda como muy preciso, 10%, ¿no? Digo, entonces va a decir, luego de eso, Perón entiende y dice, bueno, vamos a ver cómo vamos a jugar con Alemania, vamos a ver cómo juegan los rusos, ¿no? Porque hacia allá el 52, 53, 54, 57, vos tenés el movimiento de nuevo alineado y la cosa se mueve, el tablero se mueve. Pero lo primero que se planteó es esto. Yo, con el perdón de Perón, voy a tratar de hacer algo parecido, en el sentido del ejercicio. Pensándolo desde la Argentina, como separada, Perón, porque de nada sirve hacer una cosa. Yo voy a hablar en general, eso es muy académico, lo vamos a hacer bien de carácter político estratégico, es decir, pensando como argentinos del proyecto nacional popular y latinoamericano. Porque Perón, cuando pensaba esto, pensaba como Argentina, más Brasil, más Chile, el ABC. Ya pensaba, porque Perón siempre fue un sanmartiniano, entonces él siempre pensaba en clave de patria grande. Porque además, si no sumaba la suficiente volumen de poder económico, político, ideológico y estratégico, vos no tenés poder. Nunca pensó ideológicamente, es decir, pensaba la ideología, es decir, él pensaba siempre en términos de poder, ¿no? Eso es lo que yo voy a tratar de intentar de hacer. Por eso, ahí en esa hojita que estaba ahí como sobrando arriba de la mesa, esto es solamente para iniciar, ¿no? Para ir iniciando esa cosa. Ah, menos mal, ¿viste? La hojita hay que agarrar. Fíjense que esa hojita, y esto es para una cosa que se dice todos los días, ¿no? ¿Cómo está el mundo? Primera gran pregunta. Bueno, visto económicamente, sabido es que más o menos la riqueza mundial suma más o menos 108 mil millones, ¿no es cierto? Y uno dice, la Unión Europea, es decir, Alemania y los 27 países, ¿cuánto tienen? Y tienen 18.640 millones. Estados Unidos tiene 17, pero cuando le sumás a México y a Canadá, llega a 22. Y vos ya te queda ahí picando como diciendo, ¿y por qué México y Canadá? Por el NAFTA. ¿No? Por el NAFTA, es decir, porque eso existe. Pues si no, después no vamos a entender por qué a Francisco se le ocurre ir a México. ¿No? Digo, para decirlo, ir anticipando. Y entonces dice, y el otro gran jugador, los BRICS.
34 y más, ¿no? Y ahí le describo China 18, solo. India 7,4, Rusia 3,6. Cuando vos le sumás la Unión Euroasiática se va casi a 10, que vos vas a ver en el circulito de abajo, viste que te da una proporción. Solamente Brasil 3,3, pero cuando le sumás Argentina y los otros 10 países de la UNASUR, o 12, eso llega casi a 12 o a 11. Y después le pongo Irán, Egipto y Siria, porque eso empieza a ser otra zona allegada a los BRICS, ¿no? Es decir, allegada a esa área que se empieza a conformar, ¿no? Que se empieza a conformar como el Asia-Pacífico, contando el Medio Oriente, que es Asia. ¿No? Viste que todos los días se hablan de estos números. Es decir, cuando vos lo mirás de término económico, vos decís, tenés una foto. Pues si no, no entendés por qué se habla de los grandes jugadores. Vos hablas de Estados Unidos, pero cuando hablas de Estados Unidos tenés que hablar de ese número. Dicho esto, en el segundo paso digo, ¿están esos números? Pero ¿a qué ritmo crece cada uno de esos grupos? Bueno, la Unión Europea está creciendo a término medio el 1% para abajo. Es decir, está paralizada. Es decir, 1%. ¿A qué ritmo está creciendo Estados Unidos? 1,5%, ¿no? Medio mentiroso porque las estadísticas, pero 1,7%, porque si no, no estarían, porque no están pudiendo tocar ni siquiera la tasa de interés, porque no hay inflación, porque no se mueve. De hecho, hoy están discutiendo eso. Supongamos que crece al 1,5%. El área BRICS crece más o menos a un ritmo del 4,5%, y China, que es la cabeza económica, crece al 6,5% anual y está paralizada. ¿Qué quiere decir? Que si vos creces al 1 y yo crezco al 6,5, yo crezco 6 veces y media más rápido que vos. Es decir, yo tengo, no solamente que tengo 22, ¿no es cierto? Y vos tenés 18, sino que, y además, yo anualmente crezco 6 veces y media más rápido que vos. Porque si no, esta foto no tiene movimiento. ¿No? Para decirlo de alguna manera y tener en cuenta, esto es como para presentar los actores, es decir, los jugadores estratégicos. Ahora, hay un jugador estratégico que no se ve acá, porque esto se ve casi por país, que es las transnacionales financieras que juegan en Londres, en Wall Street, en Hong Kong, Shanghái, por ejemplo, no en Nueva Delhi, pero sí en Bombay, que es la City financiera de la India, que son transnacionales que normalmente así no se ven, pero por ejemplo, las transnacionales financieras que están radicadas en Hong Kong y Shanghái explican, es decir, son responsables del 40% de las exportaciones de China. Es decir, ese es un jugador, porque si no, no vas a entender por qué tanto China como Rusia como Francisco hablan con Obama y no hablan con Bush. Es decir, hablan con los demócratas, pero no hablan con los republicanos. Porque esto que estás viendo de Estados Unidos es la economía centrada en el complejo financiero industrial militar norteamericano, el Pentágono. Es decir, lo que normalmente se llama Washington, porque Wall Street es otra cosa. Es decir, viste, en el lenguaje cotidiano de cómo se lee el diario. Washington, que su proyecto era el ALCA, ¿cierto? De cómo armo cómo armo una bolsa de países que yo los subordino. Bueno, a eso le ponía nombre de ALCA. Eso es el Comando Sur, Washington, ¿no es cierto?
el narcoterrorismo, el narcofinanciarismo, es decir, los narcobancos, porque arriba de todo narco hay un banco, ¿no? Los muchachos de Londres, Wall Street y Hong Kong, digamos, cuando arman esa bolsa donde meterían lo que van sumando y subordinando, le llaman Alianza del Pacífico. Yo le llamo Alianza Financiera del Pacífico, porque si no queda muy así que no se nota. Pareciera que fueran buenos muchachos. ¿Cierto? Entonces, primera foto. ¿No es cierto? Vamos preparando. Lo que estoy diciendo, el poder en el mundo no se mira por países, se mira por actores que normalmente reúnen más de un país, y algunos, como esto que digo, Wall Street, Londres, Hong Kong, incluso Frankfurt, París, la bolsa de París, tiene una forma de armar el territorio del poder que no coincide con los países, sino que coincide con el nombre de la City financiera, como en Argentina es la City de Buenos Aires. Para todos nosotros los federales se llama Capital Federal, para ellos le llaman Ciudad de Buenos Aires. Es decir, no llamarle Capital Federal, llamarle Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, incluso uno dice, bueno, eso no queda muy claro. Bueno, ya lo iremos, por lo menos plantear el problema, para empezar a mirarlo y charlarlo en las sucesivas encuentros que tengamos, que nos vayamos juntando. Entonces uno dice, bien, dicho esto, para tener por lo menos un primer ruido en la cabeza, ¿viste? Cuando uno empieza a tener información y dice, bueno, bien, ¿y en Argentina, a partir del 10 de diciembre? Entonces, ¿cómo quedó? Porque ganó Macri, es cierto. Macri ganó las elecciones. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿cuál es el esquema de poder detrás de Macri? Es decir, ¿cuál es la alianza en función de gobierno? ¿Cuál es la alianza de poder? No es que los Macri no sean un factor económico de poder, porque atrás tienen el grupo SOCMA de fuerte radicación, si bien provienen de Italia, como Techin, ¿no? Como muchos, ¿no es cierto? Hoy su radicación más fuerte en términos del proceso de acumulación y de enriquecimiento está en Hong Kong, Shanghái, que es donde tiene las oficinas don Franco Macri, que es sabido que él siempre estuvo peleado con Mauricio, ¿me entendés? Y fue amigo de Néstor y Cristina, hasta que el presidente fue Mauricio y ahora se amigó con su hijo. Eso normalmente es para jardín de infantes, ¿cierto? Nunca estuvo peleado con su hijo, porque él siempre está amigado con el poder hacer mayor riqueza, digamos. Ahora, es un jugador que tiene esta radicación en el mundo, por lo tanto, es un grupo económico, tiene el peso que tiene, y este es el lugar. Entonces, ganó Macri. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el esquema de poder en el cual se alinea Macri? ¿Dónde está alineado? Bueno, Macri, en el sentido del grupo familiar y lo que vos ves en el gobierno, repasando todos los CEOs, es decir, la alta gerencia en función de gobierno, ¿no? Coinciden, digamos, que cuando vos ves, el 70% de los funcionarios que son ministros, secretarios y subsecretarios son Londres, Wall Street y Hong Kong. ¿Qué quiere decir? O son del Santander, o son del Galicia,
¿no? El Galicia, que es el dueño de la Anónima. El Banco Galicia. Claro. Que pertenece a la familia Brown Menéndez Betty, es decir, grandes tenedores de tierras, la cosa, pero hace rato que no... Es decir, el núcleo central de la oligarquía terrateniente, que después fue oligarquía portuaria, y son parte de los grandes, ¿no? De los grandes supermercados, y hoy son los que manejan la Secretaría de Comercio. Lo que también podríamos decir ahí es que este grupo Banco Galicia, ¿entendés? Que es Grupo Banco Galicia y Banco Popular, que absorbe al Banco Popular de Portugal, tiene una terminal en Londres a través de esta cuestión, ¿no? Como el Santander, Central Hispano, es un banco del norte de España, directamente con terminal en Londres. No es el HSBC, no es el Berkeley, pero subordinado en ese esquema. Son bancos del Opus Dei. Ahora vamos a decir, ¿quién es el, digamos, quién tenés ahí en el tema del Santander? A Pérez Compán. Pérez Compán es Molinos Río de la Plata. Molinos de Río de la Plata tiene su base central, ¿no?, en San Isidro, ¿no? El municipio de San Isidro es el que, por un lado, controló e hizo toda la autopista, digamos, de la norte o la panamericana, y ninguna duda es una de las controlantes de Coto. A partir del obispo cercano al Opus, ¿no?, que es lo que yo llamo el Vaticano financiero. A Francisco yo le llamo el Vaticano multipolar, ¿cierto? Por el alineamiento estratégico. Entonces uno dice, para ir tirando datos, ¿te das cuenta? Pasé de allá arriba, me había ido. Entonces uno dice, el 70% de los gerentes, de los altos gerentes que son ministros, secretarios, son lo que llamamos Londres, New York, Hong Kong. Incluso, decime otro nombre. Bueno, el que estaba en el Ministerio de Energía era un hombre de la Shell. La Shell es el HSBC. Yo además trabajé en ese coso. Es Shell, HSBC, que era Banco Robert, Lloyd Bank, Unilever. Yo trabajé ahí en la división de investigación de mercado en el 91-94, cuando le hacíamos los focus group para posicionar a Cavallo como, no solo como ministro, sino como presidencial. Yo era, servía el café, no sé, buscaba la hierba. Bueno, éramos los que hacíamos codificación y edición, que es donde se aprenden mucho de estas cosas. Bueno, eso es lo que vos tenías, eso es lo que vos tenés, por ejemplo, es la Cámara Argentina de Comercio, con por ejemplo, Aranguren, que era el número 1 de Shell. La puja por ver quién controla YPF, que sale este muchacho que lo limpiaron, al que venía, ¿cómo se llama? Galuccio, que era un hombre de Schlumberger. Como yo vengo de la industria de tecnología para el GNC, lo conozco a Schlumberger. Schlumberger es ciencia y tecnología para el gas y el petróleo. Él siempre fue Londres. Por lo tanto, ya cuando estaba de CEO de YPF, vos tenías ahí a Londres. El cambio, digamos, el relevo de Galuccio por que quieren poner ahora, que tiene, no se sabe si viene de la ExxonMobil, que empieza a ver, si el que asume es de la ExxonMobil, bueno, acaba de cambiar, digamos, en el alineamiento internacional, quién controla YPF, quién controla Vaca Muerta, quién controla la energía en la Argentina, y pasa de controlar porque incluso cuando estaba Galuccio la controlaba la Shell. Lo que pasa que en el esquema anterior vos tenías a la Shell, pero también tenías a Gazprom y a los chinos, a la Sinopec, que es el modo, y ninguna duda, el gran controlante de cosas era la Chevron,
que es una empresa de Obama, ¿no? Del esquema de Obama. Disculpen que le vaya a tirar chusmerío así desordenado, ¿no? Porque a veces me pierdo cuando yo veo que a ustedes les empieza a gustar como diciendo el chusmerío. Ustedes saben que el chusmerío sistematizado es lo más cercano a la ciencia. En realidad es lo que más nos gusta, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, cuando uno viene trabajando con estos datos y vos empezás a ver los actores detrás de los cuadros políticos, vos entras a ver las pujas de intereses reales. Por ejemplo, para llegar y sintetizar, ¿no es cierto? Cuando yo digo en el Banco Central, que es el que maneja la moneda, que a los 10 días de haber asumido como presidente del Banco Central, directamente fue y estableció toda un nuevo protocolo donde nosotros pasamos a tener deuda, y la deuda la emiten determinados bancos. Vos estás entregando el país. Es decir, cuando hiciste el acuerdo con la Barin en 1924, que lo hace Rivadavia con su ministro de Economía, que era García, vos sabés quién es el que tiene el dominio. Cuando vos ponés a Sturzenegger, un hombre de la escuela de Caballo, es decir, los Harvard, los Cambridge, los London School, es decir, estoy nombrando a Lustó, Redrado, Cavallo, digo porque por las dudas que lo hayamos conocido en otra época, digamos, ¿no? Digamos, esos muchachos juegan, digamos, son los cuadros económico-estratégicos de ese esquema de poder mundial. Entonces, cuando vos lo pones a Sturzenegger en el Banco Central, inmediatamente él trata de anclar la moneda teniendo terminales en el esquema Londres o Wall Street, ¿no? Para no repetir toda la palabra. Y se supone que los muchachos digamos, el complejo financiero agroexportador iba a liquidar los 8.000 millones de dólares que tenían los silos. No. Porque le parece poco $14 y están esperando 20. Eso es para afuera. No, vos fijate cómo son estos, ¿no? Le das 14, quieren 20, ¿me entendés? Le ofreces 15, te piden 22. Eso que aparece como números, en realidad en el fondo es, no, nosotros estamos discutiendo la manija. Si vos no podés conseguir plata por vos mismo, si con el tema de Griesa y el juez Scalia yo te tengo medio corrido, y si yo no exporto y liquido los 8.000, vos no te juntás con los 8.000. Y como tenés que seguir haciendo mover la economía, se te empieza a calentar, ahí se acelera la inflación, vos tenés que salir a parar la subida del dólar y las tasas de interés. Es decir, en el Banco Central nosotros tenemos el esquema Londres, Wall Street, Hong Kong. Es decir, lo que llamamos el globalismo financiero. Un jugador global, un actor de poder. En el Ministerio de Economía tenemos a Pratt Guy, que es Rockefeller, que es Goldman Sachs, ¿no? Que es el Bank of America, los controlantes de Clarín. Es decir, y no es raro que en el Ministerio de Economía vos tengas a Pratt Guy, que es un hombre de la escuela de Roque Fernández, que tenías en el Banco Central en el 91, y a Sturzenegger tengas en el Banco Central a un tipo de la escuela de Caballo, que era el ministro de Economía en el 91. No son amigos. Son dos escuelas, una es la escuela de Chicago, la otra es la escuela de Harvard, o globalista, porque incluye toda la línea de universidad, de posgrados y doctorados de la economía de las transnacionales globales. Vos me decís, ¿por qué hay transnacionales que no son globales? Es cierto, porque hay transnacionales que todavía no diversificaron su ancla, es decir, su unidad de negocio en el mundo, y están muy centradas en Estados Unidos, o muy centradas en la Unión Europea, o muy centradas en Japón, como la Mitsubishi Tokio.
Entonces, vos tenés dos jugadores de este tipo. Vos me decís, ¿y dónde ves esa confrontación? Yo me hago preguntas que ustedes a lo mejor anticipo. La caída de las Torres Gemelas de septiembre del 2001 es una confrontación entre ellos. Perdón. No, por favor. ¿Sí? Hay datos para tirar esa cosa. Entonces yo tengo, en el Ministerio de Economía tengo a Pratt Guy, a Rockefeller, que coincide con el Ministerio de Agricultura, que es el complejo financiero agroexportador. Que coincide con los muchachos del Ministerio de Comunicación, Aguat. ¿No? Aguat, que es un hombre de Clarín, de Córdoba. ¿No? Por eso están tratando de que Clarín, además de quedarse con Nextel, se quede con Telecom. Porque eso le permitiría competir con Telefónica, que es Londres. Vos me decís, pero no son españolas. No hay nada español en términos de poder. Cuando uno mira la economía española, vos tenés grandes empresas, digamos, inglesas o alemanas, o francesas o holandesas, sabiendo que las holandesas son primas hermanas de las británicas. No es para recordar en un momento, sino voy tirando y trato de no desordenarme. Entonces, ¿qué quiero ir diciendo con esto? O demostrando con esto. El 70% de los ministros, secretarios y subsecretarios son de este esquema que, digamos, le llamamos el globalismo financiero a eso que es Londres, Wall Street, Hong Kong. Para decir tres nombres, tres claves para darle un dibujo, que incluye la Secretaría de Comercio, con el Galicia, que es Londres, con el Santander Central Hispano, que es Londres. El Santander controla Molinos Río de la Plata. Coto lo controla indirectamente a través de esa asociación ¿no? Porque Coto era Coto más el obispado de San Isidro, que era Opus, que eso es el Santander Central Hispano, es Pere Compán, que es el presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, la ACDE, que es el jefe de López Verde. ¿No? Que en el Vaticano es la interna entre Tarcisio Bertane, que es el hombre del Opus, y Benedicto XVI. Cuando se da una crisis en el 2009-2010, Tarcisio Bertone, digamos, una crisis que la inicia Londres, que lo tiene ya acostado a la Unión Europea, empieza a quedar subordinado por una corrida financiera, y viene China y Rusia y ponen la plata, un swap, como le pusieron a Cristina, para parar la corrida financiera. Porque nadie puede hacer una corrida financiera contra China, por el volumen de reserva que tiene. Entonces, no solamente que paró la corrida, sino que además, es decir, vendió yuanes, compró euros y le abrió la economía a la Volkswagen. Y paró la corrida financiera, que es un golpe de Estado. ¿Y qué logró, vos decís? Primero eso, que no ganara Londres. Segundo, la participación en el directorio de las grandes empresas estratégicas alemanas y francesas. Que es lo que necesitan los chinos. Pues los chinos necesitaban ciencia y tecnología para dar el salto que dieron del 2010 para acá. Voy tirando datos y en algún momento trataré de ser más ordenado, sabiendo que el chusmerío no alcanza. Entonces, cuando se produce la corrida financiera desde Londres sobre la Unión Europea y la para China, el que queda descolocado es Londres, pero al interior del Vaticano queda descolocado Tarcisio Bertone. Entonces, Benedicto XVI, que venía aguantando la parada, pero no le daban la fuerza, abdica, ¿no? Fíjense, uso las palabras correctas, es decir, abdica, porque el Papa que abdica maneja el colegio electoral. Otra cosa es, te morís y entonces tu número 2 maneja el colegio electoral.
En ese caso el número 2 era Tarcisio Bertone. Tarcisio Bertone, después lo revela Francisco en unos estudios, muestra que el control del Banco Ambrosiano estaba en manos del Santander Central Hispano, que manejaba 23.000 millones de dólares anuales en lavado, en laverrap, tintorería y anexos, ¿no? El lavado de lavado, ¿no? Entonces, abdica Tarcisio Benedicto XVI y va a la elección, donde el candidato era un hombre de Brasil, que sabiamente dijo, como Brasil ya está adentro, lo mejor que podría ser un argentino, y de esa manera cerraríamos todo el UNASUR, o la ecuación de poder de la UNASUR y la cosa, sabiamente, y ahí aparece. Por eso dice Francisco en otro momento, yo a lo mejor me hubiera llamado Ignacio, o San Ignacio de Loyola. Pero Francisco, porque hay el mismo que sugiere su nombre de Brasil, le sugiere también que no se olvide de San Francisco de Asís, ¿no? Lo cuenta él. Estuvo acá hace no sabe, 4 meses. No sabe, Acá, no sabe. No me había dado cuenta. Ese cardenal. Ese Luis, ¿me entendés? Claudio. Bueno, yo le estoy contando cosas que ustedes saben, entonces. No, te contás porque estuvo acá, nada más. Jamás, porque además yo no hablo portugués, ¿entendés? Pero, digo, esa situación te permite entender, fíjate que salto un poquito, ¿no? Y me desordeno. Cuando Macri pide la audiencia, ¿entendés? Y es una audiencia protocolar diplomática, no es una reunión de amigos, ¿no? Va él, ¿no es cierto? Primero lo lleva, ¿no? Va al foro de Davos con Massa, otro hombre de Opus, que lo quiso jubilar junto con Tarcisio Bertone a Bergoglio. Cuando cumplió, jugaron a jubilarlo, y cuando le estaban dando la jubilación el tipo le salió papa, ¿no? Es decir, ese es Massa, ¿no? Ese es Massa. Entonces Macri elige llevarlo a Urtubey, lo mismo en Salta, lleva a Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, que es sobrina de Tarcisio Bertone, lleva a Cornejo de Mendoza. Es decir, por eso ahí ustedes saben que en estos niveles no hay ninguna cosa que sea un error de cálculo. Pasé, vi luz y subí. No. Sabe exactamente de qué se trata Macri, vaya a marcar la cancha, a hacer una provocación. Ninguna duda, el obispo de Orán le mandó un diagnóstico del estado de situación del narcotráfico en Salta, y lo cual le dio pie al segundo de Francisco en esa reunión, porque al ser diplomática es amplia. Le preguntó qué pasaba con que no podían ordenar los negocios del narco desde Romero para acá, siendo que Romero no es la misma línea que Urtubey, ¿no? Y de última, si se podría pensar que si no lo pueden solucionar, si no son parte. ¿Viste? Te puedo hacer una pregunta, dijiste, Massa, hombre de Opus, Es de Opus, sí. No, Sí, incluso en una rosca con el obispo de Zárate y el de Rosario, que no voy a hablar del anterior, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ¿viste? Eso, es decir, hay ya a esa altura, ¿viste? Ninguna duda, él va. Ya sabe la jugada que tiene que hacer. Vos no llegás si no sabes. Es cierto que da para la pregunta que decís vos, porque ¿viste? No muestra demasiadas luces, pero el tipo ahí, ¿sabes? Es decir, ahí se armó una reunión, como diciendo, en la Argentina mandamos nosotros, ¿no? Digo, el 70% de los gerentes, de los CEOs, de la alta gerencia, de los cuadros técnicos de las transnacionales son de esta línea y ocupan ministerios, secretarías y subsecretarías. El 23% restante lo ocupa
los muchachos de la línea Washington, ¿no? El ministro de Agricultura, el ministro de Economía, se me está perdiendo Seguridad, comunicación. el de comunicaciones, ¿no? Pero hay más o menos el 23%, para que vos veas. Para tener una idea. Y en el gobierno de Cristina, es decir, en el 2003, por lo menos 2013-2015, y vos tenías, digamos, la patita UNASUR, China, es decir, el BRIC, China, Rusia y la India. Tenías Londres, porque nosotros tuvimos Redrado y Lustó, El Banco Central. ¿no? El del Banco Central, Redrado. Redrado, Lustó, que fue ministro de Economía, Prat-Gay, que es la otra línea, pero eso estuvo hasta diciembre del 2004. Me decís, Labaña, no, Labaña es Bruselas. Es Unión Europea, es la interna de la Unión Europea, no tiene que ver ni con Washington, esa lucha entre Washington y Londres. Y Francisco, a último, digamos, a partir del 2013, empieza a meter la alianza de gobierno del 2013-2015 y la alianza de gobierno, es decir, ¿cuál es la alianza de actores estratégicos en función de gobierno? Lo que llamaría el macrismo. Porque si no, vos no vas a entender por qué le sacan el PAMI al Cotino Siglia y a Barrio Nuevo por primera vez desde 1984. ¿Por qué Sanz pidió el Ministerio de Justicia y no se lo dieron y se fue? Y el radicalismo en su conjunto se encuentra afuera. ¿No? Ahí, yo tiro estas cosas, pero no es el... ¿no? Planteo esto así. Entonces, me acuerdo que Perón plantea en el 46, hacia junio del 46, le mezclo un poco, dice... Está bien, yo juego con los ingleses contra los norteamericanos, que son los ganadores y son los peligrosos para mí. Y después dice, pero yo voy a elaborar el primer plan quinquenal, pero en términos de llevar el proyecto propio, un proyecto estratégico propio, sanmartiniano, ¿no es cierto? En términos de hacer la patria grande desde acá, además del ABC, de empezar a rosquear con los chilenos y los brasileños. Acuérdense que la economía argentina en 1946 era 2 veces más grande que la de Brasil. Hoy la brasilera es 3 veces más grande que la argentina. Y esto tiene que ver con las derrotas del 55 y la del 76. ¿No? Porque ese desarrollo de Brasil tiene que ver con San Pablo, que es el que está comandando el golpe contra Lula. Acuérdense que hoy estaban sacando, los militantes salían de la FIEP, la Federación de Industriales de San Pablo, ¿no? Que es como la central empresaria, Como la UIA, ¿no? la UIA, pero de la Copal, ¿no? Porque son de las de la alimentación. Entonces, cuando Perón piensa, y yo necesito que más o menos entre el 48 y el 51 los rusos vayan a una guerra con los norteamericanos. Porque si entre los grandes se pelean, ¿me entendés? Le podemos devorar, ¿no? Porque esto viene del Martín Fierro, pero adaptado. ¿Cierto? Acá, si entre los grandotes se pelean, vos podés rearticular poder, ¿entendés? Y consolidar, donde Perón plantea el continentalismo. No hay poder si vos no tenés unión continental. Hoy diríamos el UNASUR. Él le llamaba ABC porque a partir del ABC construía el otro. Metol Ferrer después teoriza a partir de esto. Metol, el uruguayo, el otro geopolítico, ¿cierto? Él teoriza y dice, ese ABC me permite yo me entero a partir del 53, pero el otro lo llevaba bajo el poncho. Es decir, vos tenías que armar Brasil, Argentina, Brasil, y de ahí articulabas toda Sudamérica.
en esa situación de un mundo polarizado. ¿No? Entonces uno dice, y ahora me voy de nuevo a donde había empezado, para volver a este punto. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos, no. Más o menos, no, porque ¿viste? A veces se dice que uno, ¿viste? Que estas cosas desorientan y lo importante es ser gráfico. Entonces, en el mundo, ¿cierto? Uno dice, estos son los que están en la alianza de gobierno y ejercen el gobierno en la Argentina, ¿no? Lo que queda claro es que ninguno de nosotros estamos adentro. Antes, con alguna discusión, o varias discusiones, o muchas discusiones, vos de alguna manera eras parte. Porque después vos sos parte de la alianza de gobierno, pero ¿en qué posición? ¿Dominante o subordinado? ¿Subordinado en qué orden? Las preguntas. Hoy estás afuera. Es decir, sos de los dominados por fuera. Es decir, no estás. Porque hoy en la alianza de gobierno el poder lo tiene la línea Londres, Wall Street, Hong Kong, contra Washington. Una pregunta, cuando estaba Cristina, el poder que la tenía. Esto es lo que yo digo. Es decir, en primer orden, esa relación UNASUR, ¿me entendés? En relación por acá con los BRICS, con China, Rusia y la India, por acá con un diálogo con Londres, Wall Street y Hong Kong, es decir, Obama, Hillary Clinton, y por acá a partir del 2013 con Francisco, no con Bergoglio, con Francisco, que son dos cosas distintas porque depende de lo que conducís, ¿entendés? Ellos te lo facilitan porque se cambian de nombre. Normalmente nadie se cambia de nombre, entonces vos decís, pero si tiene el mismo nombre, ¿cómo puede ser dos personas? ¿Entendés? Uno es dos personas porque personifica dos ecuaciones de poder distintos. ¿Entendés? Lo que pasa es que uno, como tiende a ver personas y no a leer la geopolítica del poder, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer el ejercicio, que, te digo una cosa, cuando vos más o menos te entendás, es decir, lo difícil no es leer, es después construir lo que hay que construir. Pero para eso primero también es bueno leer y tener claro el tablero. Digo yo esto porque muchos se dicen peronistas después, pero este ejercicio no lo hacen, ¿entendés? Porque yo me acuerdo, digamos, porque Perón, yo me acuerdo de una discusión en el Senado de la provincia de Buenos Aires en el 2007-2008, yo era asesor de Balestrini y yo llevaba los sandwichitos, tomaba mate y todas esas cosas, en el tema, y me dice, Balestrini había una cosa y comentaba, y dice, ¿y vos cómo la ves, Walter? Para cómo yo era nuevo, porque yo soy cordobés, pero de Río Cuarto, ¿me entendés? Y de Río Cuarto es el Imperio Ranquel. Entonces nosotros tenemos esa cuestión de los ranqueles, ¿no? Y nos da para ir a cualquier lado como si fuéramos locales en todos lados. ¿No? Digo esto para un poquito de humor y viste que generalmente el que conduce te pregunta, porque para eso te tiene ahí, viste, después sintetiza. ¿Vos cómo la ves? Mirá, yo el Senado lo veo medio como dividido, le digo. Son todos peronistas. Pero hay unos que son peronistas de la soja y hay otros que son peronistas del pulqui, ¿no? De las industrias estratégicas. Que como Rosario tiene mucho de todo esto que acabo de decir, porque si Rosario fuera un jugador, ¿me entendés?, de cuarto orden, y muchas de estas cosas vos te pregunté, vos no se te ocurriría ninguna cosa de lo que yo digo, es decir, bajar la tierra, porque yo me imagino, yo hablo y ustedes inmediatamente tienen la realidad de todos los días. Pero como Rosario tiene el peso histórico que tiene, desde 1830, bueno, por lo menos juega en la primera liga, vos inmediatamente lo bajás. Le digo, hay una parte que son los peronistas de la soja, y del otro lado veo los peronistas del pulque. Y Balestrini, que era, digamos, viejo zorro, ¿cierto? Dice, pero vos, Walter, y viste que
Perón decía que todos eran peronistas, pero algunos no sabían qué es lo que era. Digo, acá todo el mundo sabe que hay que decir que es peronista, pero peronistas son los del Pulqui. Es decir, los que construyen industrias estratégicas, que es lo único que te permite combatir a los yanquis, es decir, combatir al capital. Es decir, porque vos cuando desarrollás industrias de muy alto valor agregado, chocás inmediatamente con el imperio del dinero, diría Juan 23. Y Ballester dijo, yo me gusta lo que decís, ¿viste? Como para no decir mucho más. Es decir, vos tenés que leer el fondo de las cosas y los alineamientos, porque eso que se dice no es lo mismo fabricar caramelo que acero, es decir, no es lo mismo fabricar caramelo, hay que actualizar eso. No es lo mismo fabricar caramelo que fabricar satélites o las industrias estratégicas de alto valor agregado que te permitan multiplicar, pensar en pleno empleo en blanco. No es lo mismo. Acero, porque el acero ya, imagínate, eso era una discusión del 40. Nosotros llegamos a fabricar submarinos, aviones, ¿cierto? Entonces, ¿no? Para decir una cosa, entonces digo, yo tengo esta situación en la Argentina, que tengo a los BRICS afuera, a la China de Pekín, que es los BRICS, a los rusos de Moscú, a la India, a Sudáfrica, a Irán, afuera del esquema de gobierno. Así. Por eso China protesta tan airadamente cuando vos le bajás un pesquero, que a lo mejor no merecería tanto, pero se están discutiendo muchas cosas, lo de Neuquén, ¿no? Las obras, es decir, la central nuclear, las obras hidroeléctricas del sur, ¿no? Entonces uno dice, voy a tratar de dar una vueltita. Entonces me voy al plano, diría, de política internacional, el plano más general, donde no hay nada por arriba. Es decir, bueno, pongamos en claro cómo está la correlación de poder internacional. Ahora que sabemos que tenemos que el esquema de poder de Washington, el esquema de poder llamado Londres, New York, Hong Kong, los globalistas, y lo que llamamos el esquema multipolar BRIC, al cual le tenemos que sumar, dentro del multipolarismo, el esquema Francisco, Cirilo, el patriarca de Moscú, el de los musulmanes. Es decir, porque vos tenés a Francisco, no lo podés leer en clave católica, sino en términos de un ecumenismo. Un ecumenismo, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir ecumenismo? Está juntando todas las religiones, pero la está juntando en términos estratégicos. Él sabe que la religión existe como un conjunto de ideas, fuerzas y de valores, pero que después intervienen y definen. Ejemplo, ¿por qué se juntó con Cirilo? Imagínate, no tomaban mate desde el 1046, ¿no? Cuando la iglesia, digamos, los católicos de Roma habían perdido peso, y la única parte, digamos, de los católicos que tenía peso era el oriente, era allá donde era Turquía, Constantinopla. Y vino si bien el centro era Roma, pero el único lugar donde había organización y militancia era en Turquía, para pasarlo en castellano, ¿no? Los otros dijeron, no. Y se habían dividido, una cosa que empezó en el 470, terminó fracturándose en el 1047. ¿Cuándo se juntaron? El otro día en Cuba, en el aeropuerto. Es cierto que los cubanos, ¿viste? Tienen ron, digamos, ¿no? Se juntaron después, sacá la cuenta. Y voy a decir, ¿por qué se juntan? Y porque Cirilo, el patriarca de Moscú, que es la parte pesada de la iglesia ortodoxa, copto-ortodoxa, que es fuerte en Grecia también y en otros lados, es un hombre de diálogo muy fluido con Putin. Tan fluido que Francisco le planteó en un momento determinado, dame una mano en Siria, en el Medio Oriente, porque están haciendo una limpieza religiosa ahí en Nigeria, en particular, están matando a cuanto cristiano hay. Y
Putin, como su apellido lo indica, se metió, ¿no? Con los resultados. Viste que la parte de cordobés sirve para estas cosas. Es lo único que... ¿viste? Entonces vos decís, se metió con los resultados sabidos. Ahora, no solamente se metió en eso, y de alguna manera equilibra la situación de Siria, ¿no? Siria, porque para que no se quiebre, digamos, no se quiebre Europa de la relación con Asia, es decir, Eurasia. ¿No es cierto? No se soluciona el tema, equilibra lo de Siria, pero también lo de Irak, debilita a Turquía, que era la base de la OTAN, ¿cierto? Eso es lo que hace cuando Francisco le pide esto, interviene y resuelve esto. Sí, lo que le pide Cirilo ahora a Francisco es que resuelva el alineamiento político de la Iglesia cristiana católica de Ucrania, que deje de jugar en el esquema OTAN, ¿me entendés? Y se neutralice, no que juegue, ¿me entendés? Que diga, no, Putin, qué grande sos. No le está pidiendo eso, le está pidiendo neutralizar, es decir, como diciendo, jugá a desactivar, jugá a la política de la paz. Porque es todo lo que necesita la región para resolver el tema ucraniano, que viene armado desde Estados Unidos y Gran Bretaña, con la piecita de Israel, ¿no? Esa fue la reunión. Después se vino a Paraguay y fue a Brasil, ¿no? Francisco, sin querer, siguió de viaje a Chiapas a ver la tumba de Monseñor Ruiz, el comandante del ejército zapatista, el subcomandante Marcos, el subcomandante, el comandante, todos lo sabíamos desde el 94, incluso Mitterrand, la señora Mitterrand lo había dicho. No sé si yo recuerdo el chumerío, es lo que más me acuerdo, ¿no es cierto? Y después fue a lo que es a Ciudad Juárez, que es donde está el muro, y el discurso frente a todo el mundo católico mexicano, es decir, a toda la estructura, fue de, muchachos, pónganse a militar y guerra total al narco, que es como enfrentemos al Comando Sur. Todo banco tiene su lavado de dinero, lo que pasa es que estos lavan el dinero de la coca y de los sintéticos, y el HSBC no es que no lava, pero lava las drogas del Oriente, las que vienen de Afganistán. Digo, cuando dice eso, lo que está diciendo es, muchachos, avancen movilizando, porque además Francisco tiene una lectura de la interna norteamericana donde el mundo afroamericano está sublevado, el mundo indoamericano está sublevado, el mundo latinoamericano o hispanoamericano está sublevado, e incluso todos los inmigrantes asiáticos también están en una sublevación, digamos, porque hay una profunda crisis, porque las grandes transnacionales a partir del 94 se fueron, como dicen ellos, se deslocalizaron. ¿Entendés? Voy a decir, ¿qué quiere decir eso? Que se fueron, no producen más acá, venden acá, pero producen o en Indonesia o en Shanghái, ¿me entendés? Se fueron y se distribuyeron en el mundo de la mano de obra barata, es decir, estamos hablando de $165. Acuérdense que nosotros estamos casi en 575, 600. ¿No? Allá tenés la mano de obra $165, $170 mes. ¿Dónde? Se deslocalizaron. Pero no se llevaron solamente para hacer las chucherías y las cuestiones, no, empiezan a hacer cuestiones centrales. Entonces la economía norteamericana empieza a tener ciudades fantasmas como la de Detroit, y empezás a tener desocupación, y lo que se mueve es una economía que no era latinoamericana, pero se empieza como a aparecer. Entonces vos empezás a tener una situación de sublevación, como tuviste a partir de 1960-61 con Kennedy en adelante, que se llamaba el Movimiento por los Derechos Civiles, que hoy termina en una ecuación electoral donde el candidato
que tiende a consolidarse en el Partido Republicano es Donald Trump, alguien que es visto por el establishment financiero del Partido Republicano como un enemigo adentro del partido, alguien que se les va a quedar con el partido. Y por otro lado, se consolida Hillary Clinton, que es el establishment financiero, Wall Street, Londres, Hong Kong, es decir, y lograría garantizar 8 años más sobre los que tuvo, cuya política principal fue el desfinanciamiento del Pentágono. Y ahora voy como para... Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la situación de política internacional? En el esquema multipolar, que dice muchos polos de poder coordinados, ¿no?, llamado el multipolarismo, donde converge BRICS más Francisco el Ecuménico, con todo lo que viene, con el mundo musulmán, ¿no? Porque es doble, son dos jugadores, no son iguales, porque no tienen la misma mirada idéntica. Está en una situación de una correlación de poderes, vos podés decir, favorable, ventajosa respecto a el esquema Londres, Wall Street, Hong Kong, y respecto a el esquema Washington, complejo financiero, industrial, militar, ¿no? Esa es la situación mundial. Una preguntita. Y sí, ¿Hay permanente tensión entre estos dos aspectos? Ahí voy. Entre Washington y, sí, y Londres. Y Londres, digamos. Y lo otro. Imagínate, Francisco y Putin también le... El mundo está repartido entre estos dos tipos. No, ahora son 3. Bueno, no. Son 4 jugadores, ¿no? Son 4 jugadores porque Francisco y los BRICS son multipolares los dos, pero no son idénticamente lo mismo, porque asociarlo como lo mismo nos llevaría a un error, lo cual no quiere decir que hoy no jueguen juntos, ¿cierto? Entonces vos decís, la pregunta era, ¿cómo dirimen la diferencia estos dos? ahí voy, ahí iría, digamos, si me da, ¿no es cierto? Entonces vos decís, vos fíjate que no he hablado de la Unión Europea. La Unión Europea es una pieza geopolítica clave que no termina de pararse per se, es decir, por sí misma, como un actor, porque en ningún momento lo nombré. Porque en el esquema Washington siempre lo tuvo a Alemania y a Francia, a la Unión Europea, como un jugador subordinado, y a Japón. Japón se entra en la crisis del 90 y queda sin capacidad, sin ritmo, sin velocidad. Y la Unión Europea, comandada por Alemania y Francia, la Francia que juega siempre con Alemania, tiene una capacidad, se mueve, pero no logra romper la situación de aprisionamiento. Entonces, la Unión Europea está en esta situación, donde Washington la tironea para que juegue adentro del esquema Washington, y Londres le hace corrida financiera para fragmentarla y subordinarla. Y aparece China y Rusia poniendo la plata para que la corrida financiera... Entonces la Unión Europea se mantiene hasta acá. Pasó la crisis del 2009, pasó la crisis del 2011, pasó la del 2014, y vos tenés hoy a la Unión Europea traccionada por las grandes transnacionales francesas y alemanas y francesas, que empiezan a tener un diálogo cada vez más cercano y fluido a los BRICS. ¿Por qué? Porque el BRICS le permitiría articularse como polo, así como Unión Europea, y participar en la nueva ruta de la seda, que es un esquema de mercado de mercancía y de producción de más o menos 4.500 millones de habitantes. Y lo más importante para Alemania y Francia, es decir, transnacionales que ya están juntas arriba, yo les llamo Alemania y Francesa, pero ya es más, como diciendo, no nos piden que nos disolvamos. Por eso Putin, cuando lo de Grecia lo van a ver, le dicen, no te jugá adentro. ¿Entendés? Entonces, pero eso no está definido del todo, pero tiende a jugar allá porque
Tiende a jugar en ese campo. Si eso termina de consolidarse, que seguramente podrá llevar en los próximos 5 años, pero ya hay un diálogo donde la Unión Europea empieza a no hackear a Rusia, por ejemplo, y pide una articulación con la Unión Euroasiática, es decir, la que timonea a Rusia, ya empieza, le generaría, imagínense, 18.000 más 34, pero un jugador de 500 millones de habitantes. Claro, el BRICS es un jugador de casi 4.000 millones de habitantes, ¿cierto? Pero lo que juega la Unión Europea, lo que significa, en esa situación. Ahora, Londres, New York, necesitan, a través de una corrida financiera, es decir, una guerra financiera, fracturar la Unión Europea, subordinarla, para dos cosas, porque de esa manera le permitiría ir por Washington y ahora sí enfrentar en condiciones favorables a los BRICS más Francisco. ¿No? Incluso para que se entienda por qué, en dónde coincide Obama con Francisco, con los chinos y con los rusos. En esta secuencia táctica. Porque no tienen coincidencias estratégicas. Vos me decís, pero el poder de los, digamos, eso que llamamos el esquema financiero global de Londres, Wall Street, Hong Kong, ¿dónde está? En su capacidad de guerra financiera. Y el de Washington en su capacidad de guerra militar. Las capacidades bélicas de Washington son 5 veces superiores a la suma de las capacidades bélicas de todo el mundo. Por eso, la consigna paz y política y paz, es decir, ¿qué quiere decir? No llevemos la lucha nunca al terreno militar, sea irregular o regular, porque perdemos. Tiene que ver con esto. Entonces uno dice, la jugada de los BRICS están en una condición, uno podría decir, están en una situación de correlación de poder favorable, ventajosa. Más aún cuando suma a Francisco esa ecuación multipolar. ¿Qué tiene claro en su cabeza? Consolidar el diálogo y la articulación con la Unión Europea, meterla adentro. ¿Qué hagan su negocio? Meterla adentro. Porque de esa manera, el esquema Londres, New York, Wall Street y Hong Kong se quedaría sin una pieza fundamental para ir primero por Washington y después ir por todo. ¿Y cómo está eso? La Unión Europea está más cerca en un diálogo con articulación fluida, no consolidada, con los BRICS, donde Benedicto XVI alemán, Francisco, juegan un papelcito. No van a creer que Benedicto XVI, que cuando fue Papa cambió al hombre del Santander Central Hispano como presidente del Banco Ambrosiano, y cuando entró él puso a el hombre que era un alto gerente de los artilleros navales alemanes, no piensa como europeo alemán. Por más que todos hayan entrado en el Concilio Vaticano II. ¿No? Para decir algo. Es decir, ahí hay una cuestión que juega. Entonces, si la Unión Europea sigue ese camino de articulación hacia los BRICS, hacia el multipolarismo BRICS y Francisco, los muchachos de Londres, New York, cosas, se quedan sin la pieza clave para poder ir por Washington, por el Pentágono, y ahora sí venir, no solamente con capacidades de guerra financiera, sino también con capacidad de guerra militar. Ahora, y Washington empieza a retrasarse, empieza a no tener capacidad, digamos, a tener cada vez menos capacidades geopolíticas, y necesita sí o sí llevar el terreno de la lucha al terreno de la lucha militar. Y los otros juegan a que de ninguna manera el terreno de la lucha sea el terreno de la lucha militar. El BRICS y Francisco dice incluso, ni el terreno de la lucha puede ser militar ni financiero, tiene que ser político y en paz. ¿No?
le preguntan a un estratego chino, le dice, y entonces, dicho esto, ¿cuándo ustedes piensan que estarán las condiciones para la batalla decisiva, el asalto final? El chino agarró un granito de arroz. 2 años después agarró el segundo granito de arroz. Se tomaba tiempo para responder. No, nosotros la estrategia no la pensamos en términos de asalto decisivo ni de batalla final. No está dentro de nuestra cosa. Eso lo piensa Clausewitz, no Sun Tzu. Es decir, como diciendo, nosotros, fíjese esta situación, ¿no es cierto? Estamos cerrando toda la zona del Medio Oeste, hicimos las islitas estas acá, en la China meridional para que no se nos metan por ahí. No. Nosotros tenemos hoy esta correlación de poder, ¿no es cierto? Nos da favor. Tenemos una fuerte decisión de que la Unión Europea sea parte. Hoy es parte en tanto por ciento. Dentro de 25 años es muy importante que sean parte en un mayor por ciento. En 50 años que sea ese porcentaje mucho mayor. En 100 años. Y voy a decir, pero yo en 100 años no estoy, no vamos a venir acá, ¿me entendés? Solo Luis va a estar. ¿O así no? No piensan así, piensan en términos de 5.000 años. Digo, le responde así, como diciendo, nosotros, le dice, una batalla decisiva. ¿Y si la perdemos? Bueno, pues si le da a favor. Pero ¿y si la perdemos? Porque no es matemático. Supongamos que no la perdemos, dice. Segundo escenario. Que la ganamos. ¿En cuántos años? ¿Y el sufrimiento de los pueblos? ¿En qué condiciones se puede ganar una batalla de tipo? ¿Y si perdemos todos? El tema de la guerra termonuclear. Entonces, y ahora para cerrar, vengo a la Argentina. El esquema de poder en función de gobierno en el macrismo es esa interna entre el globalismo financiero, que es el 70% de los funcionarios, con lo que llamamos la línea financiera retrasada, Washington, que es fuerte militarmente, pero no financieramente. Lo que pasa es que en Argentina la línea Washington es muy fuerte, porque todo el complejo oligárquico financiero agroexportador es de ese esquema. El multimedios, Clarín, Goldman Sachs, JP Morgan, ¿no? Porque ustedes saben que las acciones centrales de Clarín cotizan en Delaware, que es uno de los 3 principales paraísos fiscales, ¿no? Incluso en algún momento charlaremos del tema de los paraísos fiscales, que incluso incluye el lavado de dinero del crimen organizado, que es parte de la ecuación. Entonces vos decís, hoy en día, la capacidad de poder mediático, de funcionar y operar como partido mediático, como organizador de ideas, y no solo de ideas, sino de prácticas, es poderoso, porque Telefónica, que es las telecomunicaciones mucho más poderoso que Clarín en el mundo, pero en la Argentina no. ¿Por qué? Porque Clarín es socio de O-Globo, de Globovisión, de Televisa, pero es parte de Fox News, ¿no? ¿Ustedes vieron alguna vez Fox News? ¿No? ¿Vieron Fox News? ¿Viste? Porque está ¿lo vieron alguna vez? ¿Vieron alguna vez que no hubiera algún coronel, algún teniente coronel, algún general? Lo más conservador que hay. Es el pentarro, fíjense incluso la estética. En cambio, después vos tenés CNN, esa es la línea telefónica, ¿no? Que es Londres. CNN, Al Jazeera, Euronews, BBC, ¿no? Por eso tenés la leona en una y los ricos nos piden permiso, digamos. Pero son dos, digamos, con una estética casi tinerista, la leona, ¿cierto?
que guarda con esas cosas. Pero digo, lo tiro. Entonces voy a decir, en la interna de gobierno del macrismo tenemos la interna entre la línea globalista que pone el 70 y la línea llamada Washington, que es la que tiene el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía. ¿Qué posibilidad de acuerdo? Muy bajo. ¿Qué quiere decir? Esa es una interna que se tiene que resolver, es decir, que tiene que ir a una confrontación profunda en breve. 6, junio, julio, agosto, septiembre. Tengo una pregunta, dentro de Lo cierro y discúlpame. Está dentro de ¿No? Vos me decís, ¿por qué decís eso? Y porque entre el 91 y el 96, que ya estaba, ¿no? En el 96, la línea Prat-Gay, Roque Fernández, Pedro Pou, limpió en junio del 96 a caballo la línea globalista y se quedó con Banco Central de Evaluación, a lo cual la línea globalista empezó a financiar la oposición, ¿no? Y volvió en ese caballo con De la Rúa, ¿no? Un caballo que entra más de la mano, ¿no? Y el otro le hace la corrida financiera del 30 de noviembre del 2001 que la pasó al corralito, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Es decir, esto ya sucedió, por lo tanto no es que vos tenés que esperar que... Es decir, entonces voy a decir, esa interna, esa alianza en función de gobierno, que Clarín lo dijo de esta manera, nosotros, entre que gane Macri o que gane Massa, preferimos que gane Macri. Porque ese es más fácil de tomar. Los dos son iguales, porque los dos son del otro, es decir, son de ese esquema. Es más fácil de tomar. ¿Por qué? Porque el componente peronista que tiene Macri es bajísimo. Es decir, lo va a tener que armar, decir. Y además, como son tipos de la alta gerencia o dueños, porque Macri tiene en acciones, tiene más de 160 millones de dólares de pasión. No, están acostumbrados, así, porque no es lo mismo la rosca empresaria que la rosca política. Los dos pueden saber estrategia, pero después el conocimiento del terreno son distintos. Y se nota. ¿Viste? Le da por la siesta, no por 3. Y un tipo que milita en política no duerme, ¿viste? Y se siente bien no durmiendo. ¿No? Esas cosas. Entonces va a decir, cuando Clarín dijo yo prefiero que gane Macri y no más. Lo que pasa es que hay otros que también dijeron yo prefiero que gane Macri y no Scioli, por ejemplo, ¿no? Pero eso será motivo de otro surubí y de otra. Empiezo a pedir conmigo. Entonces, digamos, por lo tanto, Macri sabía que si ganaba Macri, Clarín sabía que si ganaba Macri, ellos iban a ir a una batalla que era favorable y que era impensada. Ellos sabían que era impensado ganarle a Scioli, que era como ganarle a Francisco. Porque si hubiera ganado Scioli, como decir, ¿quién quedaba en el esquema de gobierno? Francisco, los BRICS, también hubieran metido a Londres, hacía Obama, tercero, así hubiera sido, con Washington afuera. ¿No? Haciendo un ejercicio. Entonces va a decir, el grupo Washington, Clarín, ¿no? Van por el gobierno. Es decir, no van por el cambio del presidente. Van, no tienen problema con que Macri siga siendo presidente. Van por el Banco Central. Fíjense que hace 2 semanas ya empezaron a decir, los muchachos que trajo Sturzenegger al Banco Central son buenos, pero académicos, son tipos de institutos. En cambio, hay uno en la tercera línea ahí del Banco Central, dice que es un tipo acostumbrado a las mesas de dinero en los bancos. Justo coincide que es del JP Morgan, igual que de Prat-Gay. Entonces, Prat-Gay, que debería estar preso porque hay un arrepentido que denunció a Clarín y a Prat-Gay de haber sido parte del choreo y lavado de dinero, y nunca pudimos ni iniciar los juicios. ¿Entendés? Es decir, ¿qué quiere decir? Vuelvo a ver, y ahora sintetizo la síntesis. Para el proyecto nacional popular latinoamericano, sanmartiniano, multipolar,
la correlación de poder, digamos, mundial, internacional, es favorable. No es cierto que nosotros no tenemos terminal en política internacional donde anclar y apoyar una construcción. Una pieza clave cercana es que permanezca Lula en Brasil, porque eso te permite estabilizar el UNASUR, y por más que Macri vaya a las reuniones, no hay modo de correr a Sudamérica del UNASUR a la Alianza del Pacífico. Por eso están yendo tan fuerte. No se van a creer que hay un problema de corrupción. Dice, el otro día me preguntaba alguno, digamos, todos los que tenemos algunos años, se quedó con 64 millones de dólares que pasaron directamente de Petrobras, ¿no?, a financiar áreas del gobierno de Dilma o del Brecht, que es casi como Gelbar, ¿no? Es como la familia Madanes en aquella época, no la de hoy. Digo, pero ¿cuántos son cuánto es el monto de negocios que hizo la empresa? Y más o menos unos 64.000 o 640.000 millones, porque movieron todo el tema del presal, ¿no? Digo, ¿qué quiere decir? Que el 1% es lo que sacaron de acá y pusieron acá. Pero cualquiera de los tipos que denuncian tendría que estar en preso, porque se están llevando todos los negocios entre el 4 y el 8%. Es lo que hacen los alemanes. Los alemanes, cuando compran un negocio para que vos se lo des, como Siemens, te deja el 4 o el 6% de comisión. Te deja el 4 o el 6% y se llevan el 94% y en un negocio por mucho tiempo. Pero además, cuando van a Alemania y declaran el fisco, ellos declaran como gastos de representación lo que vos llamás cometa. Entonces vos decís, ni siquiera ahí es cierto esto que dice. Lo que pasa es que están en una jugada. ¿Por qué? Porque al haber este traspié en Argentina, vos dejás expuesto totalmente a Brasil. Porque Lula vino a militar como un militante más en Argentina. Igual lo hizo el Pepe Mujica y Evo. ¿Entendés? Ahora, con la Argentina en esta situación vos lo dejás expuesto. Lula sabe de que si pierde lo matan, y si gana, lo van a querer matar. No le queda otra cosa que ganar, porque es la única forma que puede empatar la situación y emparejarla. Porque si Brasil no se cae, es decir, si Lula no se cae el UNASUR. Y nosotros, además de tener una terminal internacional, vos tenés una terminal acá. Entonces, si vos tenés una situación internacional de esta cosa, que hay terminal política. En el 2001 había 2 terminales, Londres o Washington. Hoy hay 4. Londres, Washington, Francisco y los BRICS. ¿Vale? Y Francisco BRICS es una terminal con correlación de poder favorable internacional. Es el principal jugador. Si mete adentro de la Unión Europea, que la va trayendo de a poquito, como hace una cosa, se vuelve mucho más pesado. Si se consolida lo de Lula, vos tenés incluso que ese esquema no pierde una pieza central en Sudamérica y la UNASUR. La situación de Argentina. La interna financiera, es decir, la alianza en función de gobierno, la alianza financiera en función de gobierno entre estas dos líneas, tiene una contradicción profunda que viene desde la crisis del 2008 y la caída de las Torres Gemelas. Se vienen tirando con todo. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a dejar de tirarse con todo. Por lo tanto, esa interna que estalló ya en el 96 va a volver a estallar en breve. ¿No? Y nosotros no nos encontramos como en 1991-96 que teníamos el menor índice de trabajadores ocupados, que teníamos el menor índice de pequeñas y medianas empresas funcionando. Hoy estamos en la situación contraria. ¿Cierto? Digo, pongo el ejemplo de la BON porque salió. La BON tiene 540.000 trabajadores. En 1993 tenía 60.000. Hoy ya perdió 40.000, que le quedaron cosas. Tiene 490.000. No es lo mismo que en 1993.
pero además el pueblo argentino en su conjunto se encuentra como de pie, ¿entendés? Angustiado, con preguntas, cosas, pero de pie, politizado, con muchos quilombos internos por pelotudeces que, digamos, de la concepción de la construcción, ¿no es cierto? Digamos, este tema del movimentismo y el frentismo a veces entendido de otra cosa, con una capacidad, digamos, estratégica fabulosa en términos de la alianza, del alineamiento internacional, por eso es clarito. Pero vos te encontrás con una situación que este pueblo argentino le falta una conducción con capacidad de convocar toda la heterogeneidad que existe, darle un lugar a cada uno de esos sectores, ¿no?, dentro de lo que hay que construir, y conducir en la calle, no en el Parlamento, porque el Parlamento no es para esto. La única forma que el Parlamento o los parlamentarios se ordenen es que el pueblo ordene desde la calle, ¿no? Por eso todo, a partir de que se lanza la primera huelga general allá en el 97, en 1997, que fue la de agosto del 97, se ordenó. Porque además culturalmente sabemos que nosotros que porque además, bueno, el movimiento obrero organizador tiene esa historia en la Argentina. No es el caso de Bolivia, porque en Bolivia es Evo, ¿no? Porque acá no es que esto se repite matemáticamente en cualquier lado. En la Argentina, digo, no es que no existe el pueblo argentino, no es que el pueblo argentino no está de pie. El pueblo argentino está de pie, pero no para resistir, sino para defender estratégicamente los derechos conquistados. Uno resiste cuando ha perdido todo. Nosotros estamos empezando a perder conquistas. Por lo tanto, la defensa estratégica es la estrategia. Muy parecido incluso, por ejemplo, a la toma de empresas en el 64, la toma masiva. ¿Te acuerdas? El regreso del avión. ¿Entendés? Lo habían hecho en el 55. En el 54 vos estabas con esa capacidad. ¿Por qué? Se defendía el derecho porque se había logrado no perderlos. Porque además vos estratégicamente sabés que tenés derechos conquistados y tenés un pueblo de pie, lo que necesita es conducción. Pero esa conducción, una conducción de calle, una conducción político-estratégica de calle, para que ordene el conjunto. ¿No? Ese es, de alguna manera, planteado la situación general. Hasta acá.